Ya, voy a partir haciendo un resumen de la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna clase, una pregunta de la clase anterior? ¿O después del resumen? Ya, bien. Bueno, la clase anterior partimos explicando que estamos viendo los medios, ¿cierto? Metálicos, guiados, pero pares metálicos, ¿ya? Porque recuerden que vimos la fibra óptica, que también es un medio guiado, pero es vidrio, ¿ya? La señal viaja en forma de pulsos de luz. Ahora estamos viendo la aplicación de efectos de la corriente en los pares metálicos, o en el fondo, cómo viaja la señal y todos los inconvenientes que tiene la señal cuando viaja a través de pulsos eléctricos o en forma de pulsos eléctricos a través de los pares metálicos, ¿ya? Y partimos viendo un circuito, entendiendo lo que es un circuito, ¿cierto? Que un circuito tiene componentes activos como la batería, que es la que le entrega la energía, ¿cierto? Tiene un componente pasivo, que es el que consume, el que necesita energía para funcionar, en este caso una ampolleta, y todo esto unido, ¿cierto?, por conductores. Tiene algunos elementos de maniobra que son para manejar los diferentes efectos, en este caso encendido y apagado, ¿cierto?, de esta ampolleta. Pero decir que para que estos elementos funcionen, tiene que haber una diferencia potencial, ¿cierto? En este caso lo da la pila o la batería, y cuando haya una diferencia potencial, recién vamos a tener una circulación de corriente, que es la que produce el efecto en los diferentes componentes, ¿ya? Acá tenemos la simbología, ¿cierto? La batería, los cables, el consumo y el interruptor, y podemos apreciar que tienen que llegar dos cables, ¿cierto? Con diferente potencial para que haya este voltaje y la corriente empiece a circular, ¿ya? Partimos con eso. También dijimos que tenemos tres situaciones de pares metálicos. Tenemos los pares telefónicos, tenemos el cable coaxial, ¿cierto? Especialmente en transmisiones de video, de antenas o de televisión, ¿cierto? Y tenemos los pares metálicos en las redes de computadora, que es el cable, como ustedes comúnmente lo conocen como UTP, ¿ya? Que es el más común de los tres. En estos tres casos tenemos pares metálicos. ¿Cuál es la condición de esto? Que obviamente para que funcione, por ejemplo, este teléfono, este terminal telefónico, ¿cierto? Dispositivo final, tiene que llegarle una señal de información y también una alimentación eléctrica. Y eso viaja a través del par metálico. Lo mismo en la televisión, viene la señal aquí captada por la antena y viaja a través de diferentes dispositivos, pero el par metálico es el que lleva la señal de información y la alimentación, en algunos casos, a los dispositivos finales. Lo mismo acá en redes de computadora, ¿cierto? Viene una señal aquí saliendo del switch y viaja hacia los dispositivos finales, o PC en este caso, la información en forma de pulsos eléctricos a través de este cable par de cobre también, que se llama más conocido como UTP. ¿Ya? En las tres situaciones tenemos pares metálicos en donde la señal de información viaja en forma de pulsos eléctricos. Se dice, en todos lados ustedes van a encontrar que dice en forma de pulsos eléctricos, pero en el fondo es inherente que hay una señal electromagnética, ¿ya? Porque hay un campo magnético que se genera, son inherentes. Donde haya electricidad, va a haber también un campo magnético asociado, especialmente en pares metálicos, ¿ya? Son inherentes esos dos campos. Para esto vimos diferentes componentes, básicamente tres, ¿cierto? Por sus efectos que se producen también en los pares metálicos, era necesario conocer esto. Vimos el condensador, ¿cierto? O capacitancia. Dijimos que el condensador está compuesto por dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, un material aislante, y con dos terminales que salen hacia afuera para conectarse a los circuitos. Vimos que el condensador primero se opone a los cambios bruscos de voltaje, también se opone al paso de la corriente eléctrica, y esa oposición se llama reactancia capacitiva, ¿cierto? Y esta es la forma de calcularla. 1 partido por 2pi por F por C. Como es oposición, se mide en ohm, ¿cierto? Y aquí tenemos otros factores que son la frecuencia y la capacitancia para poder determinar este valor, esta resistencia que ofrece el condensador al paso de la corriente eléctrica. El condensador dijimos que también almacena energía eléctrica en forma de
campo electrostático, almacena energía en forma de campo electrostático, y a esa propiedad de almacenar energía se le conoce como capacitancia y se mide en faradios, ¿ya? Por otro lado tenemos la otra reactancia, que se llama bobina o inductancia, ¿cierto? Y que este elemento almacena energía en forma de campo magnético. Dígame. Ya. El condensador almacena energía. Ya tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo electrostático. Con un campo eléctrico que está ahí estático, dispuesto a usarse. ¿Ya? Por eso se llama electrostático. Se puede ocupar en cualquier momento. A esa propiedad de almacenar energía se le conoce como capacitancia y se mide en faradios, ¿ya? En faradios, nanofaradios, picofaradios, microfaradios, milifaradios, ¿ya? Esa es la propiedad del condensador de almacenar energía, se le denomina capacitancia o capacidad en algunos casos, ¿ya? ¿Ahí sí? Entonces, esta es una reactancia capacitiva. Tenemos la otra reactancia, la reactancia inductiva, que es una bobina que almacena energía en forma de campo magnético. ¿Ya? Tenemos la reactancia inductiva, que también es oposición al paso de la corriente eléctrica. XL se mide en ohm. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? 2pi por F por L, 2pi por la frecuencia, por la inductancia, ¿cierto? Y la inductancia se mide en henrios, que es la inductancia, la propiedad de la bobina de autoinducir una tensión o una corriente en ella misma, ¿ya? Y por último la resistencia, que ustedes bien la conocen, que son elementos pasivos que tienen la función de limitar la corriente, ¿ya? Y toda la potencia que no se ocupa la disipan en forma de calor. Esto produce pérdida, ¿ya? Limita la corriente y disipa energía en forma de calor, ¿ya? También se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? O sea, los tres son oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo vamos ahí? Avanzamos. Sí, siempre las resistencias se miden en ohm. Esta resistencia, la reactancia también, fíjate, reactancia capacitiva, también se mide en ohm, y la reactancia inductiva también se mide en ohm. Las tres son resistencia, ¿ya? Al paso de la corriente eléctrica. Sí, la resistencia limita el paso de la corriente. Recuerden con la ley de Ohm, ¿cierto? Que son inversamente proporcionales. A mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente, ¿ya? Por eso es importante que conozcan estos conceptos de estos elementos, porque como dijimos y lo vamos a ver de nuevo, se dan en los conductores, en los pares metálicos, ¿ya? Por eso es importante que los conozcan. Los conductores, los materiales conductores, que son los metales generalmente, son los que permiten o le dan la facilidad a la corriente para que pase a través de ellos, ¿ya? Por eso es importante esto, porque tenemos conductores y tenemos materiales aislantes, por lo tanto, con ellos se puede manejar a priori, ¿cierto? Y a gusto los efectos de la corriente, ¿ya? Y obviamente con los elementos de maniobra, como son los interruptores y protecciones y un montón de cosas más, ¿ya? Pero tienen conductores y aislantes. Y entre ellos aparece la resistencia, ¿cierto? Que tiene cierto poder aislante, pero no total al paso de la corriente. Por eso limita la corriente. Y tenemos estos otros elementos que se oponen también al paso de la corriente. Y en un circuito, si están los tres, se suma. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Seguimos. Ya, acá tenemos algunos efectos, ¿cierto? Tenemos los condensadores a capacitancias, las resistencias y tenemos las bobinas o inductancias, ¿ya? Cuando se conectan a un circuito, ¿cierto?
se producen ciertos efectos, ¿ya? Uno de esos efectos, ¿cierto?, es que la corriente se adelanta o se atrasa con respecto al voltaje. Fíjense aquí, tenemos como referencia, como un circuito serie, tomamos, en ambos es un circuito serie, tomamos como referencia la corriente, y vemos que en las bobinas, cuando el circuito es inductivo, la corriente se adelanta 90 grados, y en los capacitivos, el voltaje se atrasa 90 grados, ¿ya? El voltaje se adelanta aquí 90 grados, y acá el voltaje se atrasa 90 grados. El efecto contrario, ¿ya? En los circuitos resistivos, como en este donde hay puras resistencias, el voltaje y la corriente están en fase, viajan los dos juntos, ¿ya? Esto significa que cuando yo aquí, en un circuito resistivo, cierro el interruptor, el voltaje y la corriente fluye la corriente, el voltaje alcanza su nivel máximo y la corriente alcanza su nivel máximo al mismo tiempo, ambos, ¿ya? Llegan a sus valores máximos al mismo tiempo. Cuando tengo bobinas o condensadores, no, ¿ya? La corriente llega a un tiempo y el voltaje llega a otro tiempo, llegan desfasados, ¿ya? En los circuitos inductivos, la corriente llega primero, el voltaje llega primero a su nivel máximo y la corriente llega atrasito 90 grados a su nivel máximo. En los capacitivos, fíjense, la corriente llega primero y el voltaje llega atrasado 90 grados con respecto a la corriente, ¿ya? Ahí se produce el desfase. Llegan el voltaje y la corriente a sus niveles máximos en distintos tiempos, ¿ya? Uno más rápido que el otro. Ahí se produce el desfase. Y aquí está graficado en una curva, ¿se dan cuenta? El voltaje aquí está en su máximo positivo y la corriente está en cero, todavía no parte. Y siempre van a estar desfasados, fíjate, aquí el voltaje está en cero y la corriente está en su máximo. Siempre están desfasados, 90 grados. ¿Ya? Ya. Vamos con el resistivo. Ya aquí no hay ningún desfase. ¿Por qué no hay ningún desfase? Porque el voltaje y la corriente llegan a su valor máximo en el mismo tiempo. El capacitor o capacitivo, el voltaje se opone a los cambios bruscos de voltaje. Se opone, ¿ya? El voltaje que es cuando se está llenando el condensador, ¿cierto? A medida que se va llenando, el voltaje que se está acumulando, como va hacia arriba, se va acumulando hacia arriba, y el otro está entrando, esos dos se oponen. Por eso se opone a los cambios bruscos de voltaje, ¿ya? Y como el voltaje tiene problemas, se atrasa en llegar a su máximo con respecto a la corriente. Por eso está aquí el voltaje atrasado con respecto a la corriente. Llega más tarde a su nivel máximo. La corriente llega primero y el voltaje llega después. En cambio, en la bobina, aquí la corriente es la que supone, o sea, la bobina es la que supone los cambios bruscos de corriente. ¿Por qué? Recuerden que hay una corriente que está generando un campo magnético. A medida que ese campo magnético va aumentando, va generando una corriente que es opuesta a la causa que la produce, y esa corriente se opone a esa corriente que está entrando. La corriente que se genera aquí se opone a la corriente que está generando el campo. Por eso se opone a los cambios bruscos de corriente. Y eso hace que la corriente se atrase con respecto al voltaje 90 grados en la bobina. ¿Se dan cuenta? La corriente está acá atrasada con respecto al voltaje 90 grados. Es decir, la corriente llega más tarde a su nivel máximo en una bobina que el voltaje. ¿Ahí sí? ¿Ya? Bien. Fíjense que como circuito serie, ¿cierto? Igual cuando ustedes sumaban, ¿cierto? Resistencia en circuito serie, aquí se suma la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿cierto? Es una suma directa y se obtenía la resistencia total. Acá se hace lo mismo, pero como hay un desfase, se aplica teorema de Pitágoras. Fíjense, estamos sumando la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso es R y XC, que son resistencias. ¿Se acuerdan que eran oposición? Entonces, se suman, pero como hay un desfase, no es directamente, sino que hay que aplicar teorema de Pitágoras, ¿ya? Y a la suma total de las resistencias
en corriente alterna cuando hay una frecuencia implícita, a eso se le llama impedancia y se identifica con la letra Z, ¿ya? Se le llama impedancia. Lo mismo ocurre en los circuitos inductivos, ¿cierto? Yo sumo resistencias, la resistencia más la reactancia inductiva en este caso, me da la impedancia, pero también tengo, ¿cierto?, que aplicar el desfase, por lo tanto tengo que aplicar el teorema de Pitágoras aquí. Me imagino que ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y esto se puede después transformar a escalar y también se calcula, y lo vamos a hacer yo creo que el próximo año, con relaciones trigonométricas, ¿ya? Que las vamos a retomar en algún momento. Y cuando tengo los tres, fíjense, resistencia, bobina, condensador, resistencia, inductancia, capacitancia, resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, las tres se suman, ¿ya? Y también me da la impedancia total del circuito, que también la impedancia se mide en ohm, ¿ya? Recuerden que estamos sumando resistencia, por lo tanto la impedancia se mide en ohm. Fíjense, la misma fórmula, solo que aquí tengo las reactancias que como son opuestas, siempre se van a estar anulando o se van a estar restando, ¿ya? Y se pone acá la mayor y acá la menor. Y cuando estas son iguales, se anulan y pasa a ser el circuito resistivo, que es lo que se busca siempre, ¿ya? Cuando hay reactancias, por medio de cálculo se llega a ciertos valores y se busca anular estas dos, y ahí el circuito pasa a ser puramente resistivo, aunque hayan reactancia en el circuito, que eso también lo vamos a calcular más adelante. Recuerden que son opuestas, ¿cierto? Por lo tanto, si yo las hago iguales, se me anulan, ¿ya? Se me anulan y ahí se me va la raíz y Z queda igual a R. Y a eso se le llama resonancia, que no vamos a ver más adelante, ¿ya? Preguntas. Chiquillos, si después empiezan a revisar la materia y les aparecen dudas, escriban la duda. Por último, las mandan al correo y yo las respondo, se las respondo masivo, porque a lo mejor todos tienen la misma duda, pero nadie pregunta, ¿ya? Y les mando un correo ahí a todo el curso para que vean las preguntas que se hicieron y las respuestas, ¿ya? Van a aparecer sin nombre, la pregunta y la respuesta solamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ya, esos efectos capacitivos, inductivos y resistivos se dan en los conductores, pares metálicos, que los pasamos a revisar ahora, ¿cierto? Dijimos instalaciones telefónicas, que tenemos los multipares, ¿cierto? Que va de un par a 2400 pares en ciertos cables, que si bien es cierto, la fibra óptica está eliminando los pares metálicos, pero todavía quedan en algunos lugares pares metálicos, ¿ya? También están las redes HFC, que son híbridas, que trabajan con, en algunos casos, continúa el par metálico hasta cierto punto y ahí se empalma con fibra óptica o se cambia de medio. También está con cable coaxial, ¿ya? Que hay una conversión de medio. Pero el par metálico o el multipar, como se le conoce en instalaciones telefónicas, ¿ya? Si ustedes se fijan, vienen en grupos, ¿ya? Vienen separados en grupos y vienen con este enroscado o pareado, ¿cierto? Que es un tipo de enroscado que tiene que ser, mantenerse a lo largo de todo el cable. Tiene que tener la misma distancia entre todos los enroscados, ¿ya? No puede ser diferente, eso tiene una finalidad, ¿ya? Entonces se mantiene este largo del enroscado y también se mantiene el paralelismo del conductor en toda su extensión, ¿ya? Tienen unas pantallas metálicas, ¿cierto? Ahí cuando no tienen pantallas metálicas, miren, mantienen un cierto paralelismo. Este paralelismo se tiene que mantener a lo largo de todo el conductor, ¿ya? Ya sea que estén paralelos, como en este caso, igual acá están en paralelo, pero la diferencia es que están torcidos o enroscados. Eso también se tiene que mantener a lo largo de todo el cable. Acá tiene otra pantalla metálica de aluminio, ¿cierto? A veces traen doble pantalla. Y
algunas características según esta tabla, fíjense, vienen todas las características físicas, el diámetro del aislante, el diámetro del conductor, el color, el espesor, el tipo de aislación, un montón de cosas que vamos a ver más adelante, pero en este caso quiero que se detengan aquí, fíjense, en las características eléctricas, resistencia óhmica, ohm por kilómetro, resistencia de aislación, que va hacia el aislante obviamente, la rigidez dieléctrica entre conductores, es decir, cuánta corriente máxima soportan los aislantes sin perforarse, y la capacidad mutua, fíjense, nanofaradios por kilómetro. Aquí está el efecto condensador, la resistencia y la propiedad del aislante. ¿Ya? Se dan cuenta que ya empezamos a entender por qué es preciso conocer cómo funciona un condensador y cómo funciona una resistencia, cómo funciona la bobina, porque los pares metálicos se dan esos efectos. Preguntas. Telefonía, en telefonía se le conoce como multipares, ¿ya? Porque van de un par, en el fondo encontramos el pin telefónico que es de un par, y de ahí en adelante hasta 2400 pares. Este me parece que está aquí es de 600 pares, si no me equivoco, ¿ya? Pero hay multipares hasta 2400 pares en un mismo cable, o en un único cable, ¿ya? Que tienen que, en algunos casos, guardar este torcido, ¿cierto?, este pareado, que tiene una finalidad que la vamos a ver más adelante. Y fíjense los parámetros eléctricos. Estos vienen de fábrica, ¿ya? Vienen de fábrica, vienen prefijados. Vienen todas referidas a 1 kilómetro, pero varían dependiendo del grosor, del diámetro, ¿ya? Del diámetro en algunos casos, pero tienen que mantener, dependiendo del diámetro, parámetros fijos, ¿ya? A lo largo de toda su extensión, por kilómetro, que están referidos a 1 kilómetro, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice resistencia óhmica, ohm por kilómetro, ¿cierto? Poco mayor a 98 ohm por kilómetro, ¿ya? Es menor que 98, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver en profundidad más adelantito. Tenemos aquí el par metálico coaxial, este es cable coaxial, ya dijimos que se utilizaba básicamente en transmisiones de televisión, ¿cierto? Y ahora los triple pack de las empresas llegan en algunos casos con cable coaxial. Ahora están llegando con fibra óptica, pero en muchos casos están llegando con cable coaxial y después mediante filtros. Fíjense que los filtros son circuitos serie y paralelo entre resistencia, bobina y condensador, y por lo tanto es importante conocer esos componentes, ¿ya? Mediante filtros electrónicos separan la señal, ¿ya? Pero aquí tenemos, fíjense, el cable coaxial, tengo el par metálico que es la malla, ¿cierto?, que es el negativo, y tengo este conductor de cobre o algún tipo de metal pero bañado en cobre, o una aleación, ¿cierto?, porque es un poco más rígido, es más firme. Y este sería el polo positivo, ¿ya? Entonces tengo aquí el par metálico entre estos dos, y también tengo una cubierta metálica, ¿cierto?, una envoltura metálica, ¿ya?, que también tiene su finalidad, ¿ya?, que mejora el rendimiento de este cable, que de ahí vamos a explicar para qué sirve. Y fíjense que ambos están separados por un aislante, ¿ya? Estos no se pueden unir. Recuerden que estos son parte de un circuito, por lo tanto, si este vivo, como dice aquí, se toca con este otro, hace un cortocircuito y ya la señal ya no estaría funcionando, el circuito no estaría funcionando. Lo mismo en estos, ¿ya? Tienen un par metálico, ¿cierto? Van torcidos como pares metálicos, ambos son metales y están también separados por aislantes. Cada uno lleva su propio aislante, ¿ya? Son pares metálicos separados por un aislante. Y aquí también algunas características, esta tabla es bastante importante, trae la designación, ¿cierto? Muchos elementos físicos, ¿cierto?, del tipo de aislación, el diámetro de la aislación, el diámetro de los conductores, el tipo de malla, ¿ya?
el peso, aquí tiene la impedancia y sus voltajes de pérdida, ¿ya? La impedancia característica, ¿se acuerdan que hablamos de impedancia? Viene también determinada. Fíjense la capacitancia, picofaradios por pie o picofaradios por metro, en este caso, en los voltajes máximos de operación en RMS, que no, una vez lo expliqué, no sé si se acuerdan, los rangos de funcionamiento y los test a diferentes frecuencias, ¿ya? Que son todos los elementos que ocupamos nosotros en transmisiones de telecomunicaciones o transmisión de señal, de información. ¿Preguntas? Avanzamos. Y tenemos los pares para redes de datos, ¿cierto? Cable de pares. Aquí vienen 4 pares con su código de colores, como todos los, el par telefónico y el cable para red de datos también tienen un código de colores, ¿ya? Aquí están identificados los pares de acuerdo a su código de color. Tienen aquí este dispositivo que los separa, que también tiene su finalidad. Tenemos estas clasificaciones, STP, UTP y FTP. El UTP vienen los pares metálicos con su aislante, también vienen torcidos, ¿se dan cuenta? Y eso es uniforme, esa torcida es uniforme a lo largo de toda su extensión. También mantienen ese paralelismo necesario, ¿ya? Estos otros también vienen torcidos, pero además vienen con una protección metálica, ¿cierto? Cada par. Este de acá vienen torcidos, vienen separados y vienen con una protección metálica. Dijimos que hay otras disposiciones que viene esta protección metálica y además el cable también viene con una pantalla metálica, ¿ya? El par. Y las denominaciones, o sea, las tablas de especificación aquí con todo lo que es físico y algunas características eléctricas, frecuencia de trabajo, pérdida, decibeles por cada 100 metros. Aquí tienen el crosstalk, que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? El next y el flex, que vamos a ver de qué se trata hoy día. Y las diferentes pérdidas de acuerdo a las características del cable propiamente tal. Preguntas. No hay preguntas, secretario. Cuando se diseña, sí, ya hay que hacer cálculos, hay que determinar ciertos parámetros. Cuando uno ya empieza a trabajar cotidianamente en esto, ni se fija en las características porque ya las conoce, las maneja, sabe cuál es el tipo de cable que funciona, pero para materia de estudio tienen que saberlo, tienen que revisar los cables, ¿cierto? Que dicen las cubiertas, porque no todos se clasifican iguales. Por ejemplo, los cables para red de computadora vienen clasificados, ¿cierto? En categoría, estábamos en la 5E, 6E, hay otros que están 7 y tanto, y el otro día me hablaron de una categoría 8, no sé si será cierto, ¿ya? Que tengo que averiguarlo. Vienen por diferentes categorías, ¿ya? Y mientras mayor es la categoría, obviamente soportan mayor transferencia de datos, los componentes también son distintos, ¿ya? No se pueden mezclar en algunos casos en las categorías de cables con los diferentes conectores, ¿ya? Entonces son varias cositas que hay que mirar. Pero eso lo vamos a ver más adelante y también lo van a ver con Luis. Ahora me interesa que conozcan qué pasa con la corriente cuando fluye a través de estos pares metálicos, ¿ya? Y que tienen ciertas características eléctricas y de funcionamiento que hay que considerar, ¿ya? Fíjense acá, aislación del conductor, resistencia del conductor también a 1 por kilómetro, la impedancia nominal, ve que aparecen los mismos conceptos, ¿ya? La extensión de trabajo, y esto es la velocidad de propagación de la señal a través del cable, ya en porcentaje. Que eso es lo que me interesa en esta clase y en este momento. Preguntas. Seguimos. Ya, y llegamos a la clase de hoy día, porque hasta ahí ya hemos llegado a la clase anterior, ¿cierto?
Y dijimos que cuando un par metálico es recorrido por una corriente eléctrica, la corriente eléctrica se encuentra con esto. Eso es lo que advierte la corriente eléctrica en este par metálico. Aquí tenemos el negativo y el positivo, o fácil neutro si fuera una línea de distribución eléctrica, que le ocurre lo mismo, ¿ya? Pero ahora nos toca resolver con las señales de telecomunicaciones, ¿ya? Cualquier par metálico que es recorrido por una corriente eléctrica se suceden los diferentes efectos, ¿ya? La corriente lo asume como una resistencia eléctrica, ¿cierto? Una suma de resistencias en serie, por lo tanto va a haber una cierta oposición. La resistencia de un elemento metálico o un conductor metálico está determinado por esto, fíjense, por esta fórmula. Solo voy a hablar conceptualmente, no voy a hacer cálculo hoy día, ¿ya? Entonces, si yo quiero determinar la resistencia de un conductor al paso de la corriente, tengo que considerar su coeficiente de resistencia específico, que para todo material se llama específico porque cada material tiene un valor en particular. Para el cobre es 0,017, ¿ya? Entonces ese sería el valor que había que reemplazar aquí. Está también relacionada directamente con su longitud, ¿ya? Y está relacionada inversamente con la superficie o área. ¿Qué quiere decir esto? Si la longitud del conductor aumenta, la resistencia va a aumentar. Si aumentamos la superficie o área, es decir, el grosor del cable, la resistencia va a disminuir. Y ahí ya tengo un parámetro cuando tengo problemas de que está pasando muy poca señal, el diámetro del conductor, si es muy bajito, ya tenemos problemas, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que determina las características de un elemento conductor al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, encontramos en un conductor el elemento resistivo, ¿ya? También encontramos el elemento inductivo. ¿Por qué encontramos el elemento inductivo? ¿Ya? Me voy a saltar a esta presentación y fíjense aquí, de esto se tienen que acordar, ¿ya? Cuando un conductor es recorrido por una corriente eléctrica, se genera en él un campo magnético, ¿cierto? Y ¿cuál letra? ¿De esto o del otro? Ya, ya. Entonces, voy a volver a la otra, voy a explicar esto, ¿eh? Cuando un conductor es recorrido por una corriente eléctrica, ¿cierto? Se genera en él un campo magnético, ¿ya? Y si el campo magnético si la corriente es alterna, el campo magnético va a ser alterno, ¿ya? Por lo tanto va a aparecer y desaparecer, ¿ya? Eso es lo que tienen que entender. Entonces, si yo conductor lo enrollo, se me forma una bobina y se me forma un imán artificial o un electroimán, ¿ya? Y aquí aparece una inductancia. ¿Cuál es la inductancia? Es la propiedad de este conductor de autoinducir una corriente eléctrica. ¿Por qué autoinducir? Porque este campo magnético, que es alterno, corta líneas de fuerza en el mismo conductor, ¿ya? Y la corriente que se genera es opuesta a esta otra corriente que la está induciendo, ¿ya? Entonces aparece esa corriente que es opuesta a la corriente que la produce. O sea, esta corriente que circula genera este campo magnético y este campo magnético, cuando corta líneas de fuerza en el mismo conductor, genera otra corriente que es opuesta, es decir, va en otra dirección, ¿ya? Y a su vez esa corriente genera otro campo magnético, ¿ya? Y produce esta inductancia o autoinducción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la inductancia? Entre otras cosas, es la propiedad de los conductores de autoinducir una corriente eléctrica, ¿ya? Este efecto se genera también cuando un conductor es recorrido por una corriente eléctrica aquí en un conductor o en un par metálico, ¿ya? Está el efecto inductivo, se genera un campo magnético, ¿ya?
Y está el efecto capacitivo. Fíjense, dijimos que un condensador es un par de placas metálicas separadas por un aislante. Si ustedes se fijan aquí, acá mejor, tenemos estos dos metales separados por este aislante, por lo tanto, eso ya es un condensador, ¿ya? O sea, funciona como condensador y también almacena energía eléctrica aquí este par metálico. A eso se le llama capacidad mutua, ¿ya? La propiedad que tienen estos conductores o esta línea de almacenar una energía eléctrica. Y ahí aparece el efecto capacitivo, ¿ya? Que también está. Y está lo que es la conductancia, ¿ya? La conductancia, que es la propiedad de los materiales de dejar pasar la corriente. Esto está referido a los aislantes, porque se supone que aquí que estos aislantes tienen que aislar, pero 100% no aíslan. Hay una pequeña fuga, ¿cierto?, de la señal que pasa entre conductores o entre conductores y cable de tierra, ¿ya?, que también afecta a que toda la señal no viaje por el conductor, ¿ya? Entonces tenemos, fíjense, el elemento resistivo, el elemento inductivo, el elemento capacitivo y el elemento conductivo, ¿ya? Ya dijimos que la resistencia, lo explico de nuevo, depende del tipo del material, que es 0,017 para el cobre, de la longitud, que a mayor longitud, mayor resistencia, y del área o de la sección de las placas. Mientras más grande el área o la sección, o más grande el grosor, fíjense, la resistencia disminuye. Son inversamente proporcionales. Y estos dos son directamente proporcionales, ¿ya? De esa manera ustedes analicen las fórmulas siempre, ¿ya? Físicamente, la capacitancia, fíjense aquí el condensador de qué depende, de la constante dieléctrica, es decir, del tipo de aislante, de la permitividad eléctrica del material, ¿ya? En este caso 0 se refiere al aire, del área de las placas, o la sección del tamaño de las placas, fíjense, son directamente proporcionales. Mientras más grandes las placas o más grueso el conductor, la capacidad aumenta. Y de la distancia entre placas, es decir, si están muy juntos, también, ¿cierto?, la capacidad son inversamente proporcionales con la distancia entre placas, disminuye, ¿cierto? Y si las separo, ¿cierto?, la distancia aumenta, la capacidad disminuye. Si las junto, la capacidad aumenta, ¿ya? Esa es la relación. Entonces, si yo separo estos conductores, va a afectar la capacidad, ¿cierto? Y si yo los junto, también afecta la capacidad. Si el conductor es más grueso, también va a afectar la capacidad, en este caso va a aumentar, ¿ya? Entonces, todos esos fenómenos se suman a la oposición de la corriente, ¿ya? La conductancia es inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? Es un partido por la resistencia, lo que también lo podemos calcular de la corriente dividido por el voltaje que circula a través de estos conductores. Por lo tanto, ¿qué se espera de la conductancia? Que es la capacidad de los materiales de dejar de pasar la corriente. Y se le aplica, como dije anteriormente, a los conductores, perdón, al aislante, que en este caso, como dije, debieran aislar, pero hay un porcentaje de fuga a través de ellos, ¿ya? Y tenemos la inductancia, que para el caso de las bobinas depende del número de espiras, del número de vueltas, de la permeabilidad magnética, de la sección o área también de la bobina y de la longitud de la bobina, ¿ya? En el caso de la bobina. Aquí en los conductores se da también esa inductancia, ¿ya? Entonces tenemos estos cuatro elementos y a estos cuatro elementos se les denomina los parámetros primarios que hay que calcular en los conductores para saber si están disponibles para transmitir la señal de información, ¿ya? Fíjense, la resistencia en ohms, me quedó al revés el nombre, un problema que hay que corregir ahí. Inductancia, L en henrios, la conductancia G en mho, fíjense el signo inverso de resistencia, o Siemens, y la capacitancia, una C, en faradios, ¿ya?
que son los elementos que estamos viendo hoy día que afectan a los pares metálicos. La suma de todos estos componentes determina la impedancia característica, ¿ya? Característica, la impedancia característica de los conductores. Aquí está, hay una fórmula, con esa se calcula, que por ahora no vamos a hacer cálculos como dije, solo entender esto conceptualmente. Acá tenemos las reactancias, si tengo una resistencia, ¿cierto? Voy a tener una oposición, tengo una inductancia, voy a tener una reactancia inductiva, que dependiendo de la frecuencia aumenta o disminuye. Tengo una capacitancia, en donde voy a tener también una reactancia capacitiva. Dígame. La suma de todas las resistencias. ¿Ya? Te lo explico al tiro. Déjame terminar con esto y vuelvo a eso. ¿Ya? Tengo una capacitancia, voy a tener la reactancia capacitiva. Fíjate, estas son todas resistencias. La reactancia capacitiva, que la entrega el condensador, se mide en ohm. La reactancia inductiva, que la entrega la bobina, se mide en ohm. Tengo la resistencia óhmica propia del conductor, ¿cierto? Que también se mide en ohm. Y esto que está aplicado a los aislantes, más bien dicho, que tienen que aislar, pero hay un porcentaje de fuga a través de ellos. ¿Ya? Por eso pasa a ser también parte de la impedancia. La impedancia es la suma de todas estas resistencias, XL, XC más R. ¿Ya? Voy a volver acá atrás. ¿Dónde era? Aquí. ¿Ya? Aquí. Yo sumo R más XC, voy a tener impedancia. Sumo acá R más XL, voy a tener otra impedancia. Y aquí sumo R, XC, perdón, y XL. ¿Ya? Y ahí tengo la impedancia o la resistencia total del circuito. Esto en corriente alterna. ¿Ya? Corriente alterna se llama impedancia. La suma de todas esas oposiciones me determina la impedancia. ¿Ya? Ahí sí. Y hay una fórmula para calcular. Fíjate, tengo la resistencia, tengo la reactancia inductiva, que es un número complejo, por eso está denominado de esta manera, un número complejo. Está la velocidad angular, que es 2pi por f. Acá tengo la conductancia y tengo la reactancia capacitiva, ¿ya? Que como son números complejos también se anota de esta manera, que es lo mismo que está anotado acá, XL y XC. Eso es XL y esto es XC, ¿ya? Que son números complejos, ¿ya? Tiene una parte real y una parte compleja, por eso se anotan de esa manera, ¿ya? Y esta es la fórmula para calcular la impedancia de un conductor, ¿ya? Que se va a disponer a recibir una señal de información en forma de pulsos eléctricos. Ya esto se le denomina parámetros primarios. Pregunta. Ya, yo sé que esta materia es bastante compleja de entender de buenas a primeras, ¿ya? Por lo tanto, presten atención, hagan apuntes, anoten las dudas, ¿ya? Si tienen la posibilidad de revisar otros materiales, revísenlo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando tenemos pares metálicos se encuentran estos efectos inductivos, resistivos, capacitivos, ¿cierto? Y de permitividad de los materiales de dejar pasar la corriente, en referido a los aislantes. Por eso era importante conocer el condensador, la bobina y la resistencia. Avanzamos entonces. Aparte de eso, el comportamiento de los pares metálicos cuando circula una corriente a través de ellos, se producen otros fenómenos, ¿ya? Uno de esos fenómenos es la interferencia electromagnética, ¿ya? O la EMI, que se le conoce, ¿ya? ¿Qué es lo que es la interferencia electromagnética? Voy a leer lo que puse aquí. Dice: la interferencia electromagnética son las perturbaciones que se producen en cualquier circuito, componente o sistema electrónico por la presencia de voltajes o corrientes no deseados.
causados por una radiación interna o externa procedente por señales radiadas de motores eléctricos, líneas eléctricas de alta potencia, estaciones de radio e incluso fenómenos naturales, interrumpiendo, degradando, limitando el rendimiento de los sistemas. ¿Ya? Eso es la interferencia electromagnética, y como dice ahí, puede venir de motores, de transformadores, de los fenómenos atmosféricos, ¿cierto? De líneas de alta tensión, de sistemas también de comunicación o de telecomunicaciones, ¿ya? Donde fluye una corriente, y como ustedes ya saben, cuando fluye una corriente a través de pares metálicos, se genera en ellos un campo magnético. Este campo magnético tiene la propiedad de afectar a su entorno, ¿ya? Y si hay conductores, aparece lo que se conoce la inducción electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que este campo magnético, al estar cerca de otros conductores, genera en ellos una corriente eléctrica, como en este caso que está aquí, que lo puse con dos bobinas. Fíjense, aquí tenemos un conductor en forma de bobina, ¿cierto? Que en este imán, si yo muevo este imán, voy a generar una corriente, ¿cierto? Va a circular una corriente por este conductor, va a generar un campo magnético, pero fíjense, este campo magnético también va a inducir una corriente en este conductor o bobina que está aquí al ladito, ¿ya? Eso es la inducción electromagnética, ¿ya? ¿Por qué puse esto aquí? Para que entiendan que, y esto también lo vimos cuando vimos generación de corriente alterna, ¿cierto? Vimos que un conductor, cuando corta líneas de fuerza en un campo magnético, se genera en él o se induce en él una corriente. Y aquí están los dos fenómenos. Aquí el campo magnético induce una corriente en este conductor, y acá en este conductor la corriente induce un campo magnético, ¿ya? Son los dos efectos que están inherentes o son intrínsecos siempre cuando hay un flujo de corriente a través de conductores, ¿ya? Se encuentran estas que se conocen como señales electromagnéticas, ¿ya? Entonces, la interferencia electromagnética es eso, ¿ya? Cualquier campo magnético o electromagnético afecta a su entorno, y si son elementos metálicos, se induce en ellos corriente eléctrica, ¿ya? Eso es lo que sucede. Por eso aquí viene o se genera de diferentes partes, diferentes fuentes, motores eléctricos, transformadores eléctricos, líneas de alta tensión, las torres de antena que también generan radiación electromagnética, ¿cierto? Que está por todas partes, ¿ya? Si llegan a elementos metálicos, en esos elementos metálicos se genera una corriente eléctrica. Esa es la interferencia electromagnética o la EMI, ¿ya? Los electrones que se mueven al internamente en este conductor, también producen interferencia, ¿ya? También producen interferencia. Entonces eso se le conoce como ruido blanco. Entonces, eso es la interferencia electromagnética, o la EMI, que la había escrito, que no, se me borró de aquí, ¿ya? Voy a ver si me sale bonita la letra. ¿Ya? Para que se acuerden de esto siempre, que el profe Luis también siempre la menciona, ¿ya? Está en inglés la EMI, que es interferencia electromagnética, ¿ya? Preguntas. ¿Les quedó claro lo que es la interferencia electromagnética? Bien, seguimos entonces. Y el otro efecto de la corriente en pares metálicos es la diafonía. Diafonía o crosstalk en inglés, como aparece ahí. Vamos a leer abajo primero. Dice, en telecomunicaciones se dice que entre los circuitos existe diafonía, denominada en inglés crosstalk, cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador, aparece en el otro considerado perturbado, ¿ya? O sea, tenemos aquí un conductor, que es el perturbador, fíjense, está recorrido por una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, y este campo induce acá corriente. Entonces este sería el perturbador y este sería el perturbado, ¿ya? Esto es la diafonía, que aparece el mismo efecto de inducción electromagnética, pero se genera en los pares vecinos, ¿ya? Recuerden que la interferencia electromagnética afecta también a estos pares, pero viene de diferentes fuentes.
Aquí esto es entre pares vecinos, ¿ya? En un multipar o en un par metálico, ¿ya? Dice, seguimos leyendo, dice, la diafonía en el caso de cables de pares trenzados se presenta generalmente debido a acoplamientos magnéticos entre los elementos que componen los circuitos perturbador y perturbado, o como consecuencia de desequilibrios de admitancia entre los hilos de ambos circuitos, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, acoplamientos magnéticos, ¿ya? Cuando hay campos magnéticos se inducen corrientes en los pares vecinos. Y dice desequilibrio de admitancia. La admitancia es lo mismo que la conductancia, ¿ya? La propiedad de los materiales de permitir el flujo de corriente a través de ellos, ¿ya? Es lo mismo que la conductancia. La conductancia es para corriente continua y la admitancia es para corriente alterna, pero es el mismo efecto. La diafonía se mide como la atenuación existente entre el circuito perturbador y el perturbado, por lo que también se denomina atenuación en diafonía, ¿ya? Produce atenuación este efecto, ¿ya? Es decir, se opone también a que la señal sea transmitida. Y aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, tenemos un par que está llevando la señal, se generan campos magnéticos, ¿ya? Y estos inducen en el par vecino una corriente eléctrica, ¿cierto? Debido a las variaciones de estos campos magnéticos. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Ya. Aquí vamos a pegar otra cosita de lo mismo, ¿ya? Dice que hay diafonía inteligible y diafonía ininteligible. La diafonía inteligible es cuando, especialmente en señales de voz, ¿cierto? Este par que está cursando una llamada, si fuera un teléfono, produce interferencia electromagnética acá en este otro par, y yo en este sistema escucho la voz de este par. No sé si ustedes antiguamente se veía más, ahora con los sistemas digitales distintos, pero en algunos casos ustedes estaban hablando por teléfono y se escuchaba la radio, o estaban hablando por teléfono y escuchaban las voces de otra conversación, ¿ya? Eso es diafonía inteligible, es decir, la voz se escucha de pares vecinos, la señal de otro par vecino se escucha. Eso está regulado por ley, por lo tanto las empresas tienen que esmerarse en que eso no ocurra, ¿ya? Ahora, como hay señales digitales y señales analógicas, se anulan entre sí, ya no es tan normal eso, pero sí hay diafonía ininteligible, en que este efecto de inducción, ¿cierto?, electromagnética, pasa a este otro par, pero pasa como ruido, ¿ya? Se entiende solo como ruido, no se escuchan las voces. Y tenemos dos conceptos para la diafonía. La paradiafonía, que es la diafonía en el extremo cercano, ¿ya? Como dice acá, fíjense, la paradiafonía o la diafonía de extremo cercano, denominada en inglés near and crosstalk o el next, ¿ya? Y tenemos la telediafonía o diafonía de extremo lejano, denominada en inglés far and crosstalk, el FEST, ¿ya? Que estos elementos ustedes los van a mencionar, los van a ver con el profe Luis, ¿ya? Entonces, hay una señal que se induce, que va hacia el extremo cercano o al origen de la señal, y hay otra que se genera también al final de la señal, considerando como el inicio este sector, ¿ya? Entonces, esto sería la paradiafonía, la señal que se induce aquí en el lado del emisor, y está la telediafonía, que es la señal que se induce en el extremo lejano, ¿ya? O el receptor. Entonces, se induce la señal, un porcentaje se va al lado del emisor o al extremo del emisor y un porcentaje se va al lado del receptor, ¿ya? Y aquí hay unos circuitos de prueba. ¿Cómo se mide la señal? Fíjense, la paradiafonía se inyecta una señal en este par y se mide en el lado del receptor en los pares vecinos. Y aquí está la impedancia característica de los cables, ¿ya? Por eso aparece
este elemento. Y para la telediafonía, fíjense, tenemos los pares, también se mide la telediafonía, se inyecta aquí en este lado la señal, y en los pares vecinos se mide acá en el extremo lejano. ¿Ya? Estas son las mediciones del NEX y del FEX. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Ya? Era importante que conocieran estos fenómenos que se dan en los circuitos de telecomunicación, especialmente en los pares metálicos, ¿ya? Se dan en todos los circuitos electrónicos, se dan en los elementos donde hay condensadores, donde hay bobinas, en todas las líneas de transmisión, ya sean eléctricas o de telecomunicaciones, se dan estos fenómenos en líneas metálicas, ¿ya? Por eso hay que tenerlas bajo ciertos parámetros para que la señal pueda ser transmitida, ¿ya? Pero así actúa o así se producen estos efectos debido al paso de la corriente eléctrica, ¿cierto?, en pares metálicos. Siempre son inherentes. Donde hay una corriente eléctrica, siempre va a haber un campo magnético asociado o sumado, ¿cierto?, en pares metálicos y en radioelectricidad también, ¿ya? ¿Dudas? Yo y el profe Luis por ahí delante, no sé si estará conectado, si estará atento, si es que está, si quisiera contar algo. No, Luis se fue hace un rato. Ya. Entonces, vino y se fue. Estimados estudiantes, necesito que me digan si hay dudas, porque yo sé que esta materia es compleja de aprender de buenas a primeras, ¿ya? Por lo tanto, sus dudas nos ayudan a todos. Ya, si no se atreven ni a escribir en el chat, hagan un listado de preguntas, me la envían al correo, yo las leo, las respondo y se las envío a todo el curso. ¿Ya? Por favor. La instancia de nuestra coordinación, ahí si de repente hay gente, no sé, que le da vergüenza incluso, y quieren conversar contigo aparte, poder utilizar ese horario, pero que nos avisen. Claro, que avisen, que avisen. ¿Ya? Sí. Y podemos, o me envíen las preguntas al correo para yo responderlas en la siguiente clase. ¿Ya? Claro. La envío al correo y después las explico también en la siguiente clase. ¿Ya? Lo importante es que revisen este material, tienen la posibilidad de investigar, de ver videos, de ver otros autores, ¿cierto? Yo eso es lo que hago, veo diferentes autores cuando no entiendo una materia, busco videos, busco a alguien que me lo explique de otra manera más sencilla, ¿ya? Y ya cuando estoy entendiendo algunos que son más digeribles, ¿cierto? Me voy a los más complejos y ahí voy resolviendo mis dudas, chiquillos. De esa manera ustedes tienen que actuar en este tiempo de autoestudio, de autoaprendizaje, ¿ya? Aprovechen también que su compañero sube esta clase, vuélvanla a ver, anoten las preguntas, no se las guarden, porque una pregunta que quizás ustedes creen que es básica puede servirle a todos los compañeros cuando el profe en la próxima clase las pueda responder. Y vayan tomando apuntes. Sí, tomen apuntes, tengan siempre, de hecho, tomen un cuadernito y un lapicito ahí al ladito y van anotando rápidamente. Y como dice la profe, no hay pregunta que no sirva, todas las preguntas sirven, todas las preguntas nos permiten aprender a todos, chiquillos, y a mí también me sirve, ¿ya? Me sirve para ir mejorando mis clases, porque si ustedes se quedan callados, yo creo que están entendiendo bien y digo, lo estoy haciendo súper, pues soy el mejor profesor. Pero si ustedes no dicen nada, ¿cierto? Yo no puedo hacer mucho. Secretario Cayuán, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Nos pasamos harto en la clase. Ya, yo sé que esta clase es difícil, esta materia es difícil, y cuando entremos el próximo año la vamos a ocupar nuevamente, así que no se les olvide, sigan estudiando, porque vamos a hacer cálculo de esto.
Se aplica en muchas áreas de las telecomunicaciones, como dije antes, los filtros, cálculo de línea, cálculo de pares metálicos, ¿ya? Es bastante necesario conocerlas, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, llegamos hasta aquí. Voy a dejar de presentar. Profe, después que pase lista, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, en privado con mis compañeros. Seguimos. Ya, voy a pasar lista.